Muy bien, seguimos psicologiando y bueno, estábamos diciendo, a ver, cómo ustedes plantearon como disparador, como inicio del libro, este cuento que acá habíamos teatralizado, dramatizado, ¿no? ¿Cuál sería la metáfora que debiéramos compartir? Bueno, un poco siguiendo la línea de Daniel, el otro panelista, en realidad está tomado el cuento del episodio salomónico, de vivir por el justo medio. Lo que pasa es que tiene un viraje, una transformación, y no es lo mismo vivir por el justo medio que desmembrar. Me parece que lo que está en pugna ahí es justamente cómo las estructuras de poder, las estructuras jerárquicas, lejos de habilitar o de permitir apropiaciones subjetivas, lo que generan son situaciones de cronicidad, situaciones pasivas, situaciones donde el otro es simplemente objeto del ejercicio de una violencia. Me parece que es un poco lo que cuenta a partir de esa pareja parental que de alguna manera es el mundo imaginario, familiar, y que podría ser perfectamente extendido, digamos, el universo de la comunidad social, ¿no? Totalmente, totalmente. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestros panelistas que seguramente tendrán mucho para comentarnos y mucho para decir con respecto a lo que es el tema que hoy nos compete justamente las instituciones discapacitantes. Pasamos la palabra entonces a Andrea, que ya con micrófono en mano está pronta para hablar. Bueno, un tema más que interesante. Y cuando hablamos, o me parece que se resalta mucho la cuestión educativa, antes de llegar a la institución educación, pasamos por la educación, la institución familia, perdón, y ahí claramente es lo que vemos, ¿no? Una situación concreta de la falta de interés hacia el chiquito y se plantea justamente o se pone foco en la problemática de los grandes, y ahí es muy claro el mensaje, muy duro también, en donde se ve que el más desprotegido es el que más necesita justamente del amparo, del cuidado, de esa guía. El tema que se plantea en las instituciones discapacitantes, yo lo traslado inclusive hasta el ámbito laboral. Todo aquello instituido, las instituciones las hacemos las personas. Cuando se dice, bueno, la institución es así. Yo creo que ahí hay que hacer un alto y revisar este concepto y buscarle la vuelta, porque desde lo nuestro, desde el aporte que nosotros hacemos en cada lugar, en la institución familia, en la institución de educación, en donde ahí me gustaría plantearles a ustedes, en relación a partir del concepto de integración del último tiempo en la educación, estos chicos que necesitan docencia especial, que están en escuelas normales, en escuelas de educación normal, en donde un chiquito quizás se puede integrar socialmente o no, dependiendo de la discapacidad que tenga, y también la falta de gabinetes que hay en las escuelas, en la escuela de educación primaria, que es donde me parece que se está dando, cuando vos manifestás que el 42% de incremento se da en una escuela de la provincia de Buenos Aires, contra un crecimiento de la población del 17% también en una franja de 10 años, me pregunto ¿qué incidencia o qué responsabilidad se tiene desde el Estado en esta incumbencia, ¿no? En la postura de tener gabinetes en las escuelas. ¿Qué está pasando con esto? Yo me plantearía, si vamos a la educación, ese aspecto. Está perfecto tu apreciación, porque es eso. Una de las cuestiones que encontramos era esta, ¿no? Que las escuelas o los servicios educativos comunes no cuentan todos con los gabinetes escolares, ¿no? Cuestiones que a lo mejor podrían resolverse dentro de los servicios comunes y no la necesidad de la escuela especial. Incluso si se visitan servicios comunes, muchos de los chicos que hoy día están en la escuela especial, con las mismas características, están en los servicios comunes, ¿no? Entonces, o tendrían que ir todos a la escuela especial, o la pregunta es, ¿la escuela especial es quien debe albergarlos, ¿no? Ahí hay una cuestión interesante, que es, ¿dónde realizás la intervención? ¿No? Tomando un poco el concepto de Marconi, de lo que sería asistencia primaria de salud, uno podría pensar que, primero, junto con esta pregunta, la pregunta de qué es educar, ¿no? Lo cual sería una cuestión interesante. Pero volviendo al tema de dónde producir la intervención, uno podría decir en lo social mismo. Y ahí yo creo que hay un malentendido estructural respecto de la función de la escuela. Históricamente, desde Sarmiento en adelante, se dice por estos lares que la escuela es el segundo hogar. La escuela no es un segundo hogar, la escuela es una fuera social. Entonces, claramente, la escuela debiera ser una herramienta de diagnóstico social. ¿Dónde realizás esa lectura? Bueno, in situ, volviendo al tema del concepto de atención primaria de salud, debiera haber ahí un diálogo sistemático, permanente con la comunidad adyacente. En ese sentido,
ese es un primer efecto de descentralización de patologías, síntomas o dificultad, digamos, de desarrollo en la estructura familiar. Cuando vos reproducís el síntoma familiar en el síntoma institucional, claramente estamos nuevamente en el mundo concentracionario, estamos en la reproducción especular, ¿no?, interminable, infinita, del síntoma, que ahí se vuelve síntoma institucional y que se hace crónico, se vuelve a partir de ahí psiquiátrico, digamos. Y claramente esto, lejos de ir en la dirección de la integración, va en la dirección de la psiquiatrización. Piensen ahora ustedes, o pensemos, ¿no?, en esta derivación sucesiva de un síntoma que no se lee y que no se interviene sobre él en los espacios específicos cuando pasa a la escuela especial. Si pasa a la escuela especial sin haberse hecho la lectura específica, sin haberse hecho la intervención en tiempo y espacio que corresponde, el déficit de esa lectura va generando una psiquiatrización. Con lo cual, después de un tiempo, uno lo que tiene es cronificación dentro de la estructura escolar. Y la escuela especial termina siendo una reproducción de la estigmatización y del fuera social. Curioso, ¿no? Porque justamente la escuela tendría que ser el espacio de lo social, ¿no? No del fuera de lo social, sino de la fuera social. Yo creo que eso es claramente, digamos, lo que viene ocurriendo, lo que llega a nuestros consultorios, lo que llega no solamente desde las educaciones especiales, sino que también llega de la escuela común pública o de la escuela común privada. Esa es una cuestión. Perfecto. Bien. Luciana. Bueno, es muy interesante el tema. Yo leyendo el libro, digamos, algunas apreciaciones, me llamó muchísimo la atención el término que utilizan de instituciones psicosomatizantes o psicosomáticas. Sí, bueno, es más o menos lo que se estaba hablando recién y yo quiero hacer una reseña de algo que me sucedió particular. Cuando yo estaba cursando mi carrera estaba la materia de psicología institucional, lo cual nos dicen que tenemos que hacer un trabajo en una institución. Nosotros vamos, un grupo de, digamos, estudiantes de psicología del cuarto año de la carrera, a hacer no una intervención, sino una simple observación de qué manera operaban y trabajaban. Lo primero que nos hicieron es, nos preguntaron de dónde veníamos, quiénes éramos, qué roles cumplíamos, cuál era nuestro objetivo en esta institución. No nos permitían entrar. Nosotros decimos, pero veníamos ya con una, digamos, una especie de citación y digamos, ya habíamos hablado de una persona y no nos permitían la entrada. Lo cual, hablando con otra persona, el rol del psicólogo dentro de una institución es como muy un espía para ellos. ¿Sí? Porque operamos, digamos, en todo lo que es la revinculación y ciertas cuestiones que no nos quieren dentro de las instituciones. Por eso es muy importante, cuando hablamos recién de la falta de gabinetes, ¿qué poder hacer ahí? ¿No? Cuando las maestras se sienten observadas por nosotros mismos, por nuestras intervenciones, ¿no? Como qué van a hablar de mí, cuánto nos puede, digamos, perjudicar el rol de un psicólogo dentro de una institución. Y con respecto a la educación especial, también me ha pasado entrevistar a docentes por una cuestión de integración. Y me han dicho, va a sonar muy fuerte, pero una docente me dijo, yo ya tengo 40 mogólicos, ¿para qué voy a tener uno más? Fue una respuesta cuando yo le pregunto si ella integraría, digamos, como maestra convencional a un chico con educación especial. Bueno, ese es otro punto por ahí a tener en cuenta y justamente son las aulas con esa cantidad de chicos, ¿no?, hiperpobladas, donde las diferencias están en todos lados, desde luego. Y imagínense un docente a cargo de 40 chicos y más también, y que a lo mejor tenga la suerte de tener a su vez un chico con características especiales, o que ya está, ¿no?, estigmatizado con las características especiales. Claro. Bueno, aún más difícil, ¿no? Difícil para que el docente pueda hacer. Sí, ahí yo lo que recordé es, digamos, esto de Garreta, no de la otra edad misma edad, automáticamente se me vino esto, digamos, ¿dónde quedan estos chicos ubicados dentro de la mismidad social? Es una desterritorialización terrible lo que se está sufriendo porque no hay manera de integración visible, digamos. Entonces, bueno, esa es más o menos mi reflexión. Cristian, perdí el hilo un poco de lo que estábamos... quería hacer un comentario y seguramente ya va a surgir. No, lo que me gustaría remarcar, que estamos hablando bastante, es el adentro y el afuera, ¿no? ¿Qué significa el adentro y qué significa el afuera con respecto a lo que es la persona que no es igual a otro? Y de qué manera este síndrome, digamos, de diferenciarnos y de segregar, en última instancia nos perjudica más que beneficiar, porque justamente genera un sesgo que es muy diferenciante con respecto a lo que significa la posibilidad de sumar como sociedad y no dividir como individualidad, ¿no? Y bien, un poco justamente creo que sobre eso, esa mirada, el libro también habla bastante, ¿no?, lo que es la segregación. Decía. Yo volvería a la pregunta por qué es educar. Vamos a hacer la pregunta y vamos a la pausa. Así que por favor te pido que hagas la pregunta
y con la misma nos vamos a la pausa y luego la retomamos. Bueno, la Sí. planteo entonces. La educación está ligada a un concepto histórico propio de la pedagogía, que es algo que deviene históricamente del iluminismo. No es lo mismo pensar la educación como estructura pedagógica que pensar la educación en la relación a un maestro. Muy bien, la trabajamos luego de la pausa. Luego de la pausa que haremos justamente ahora y luego de la misma seguiremos trabajando con mucho más que tenemos para hablar hoy sobre las instituciones discapacitantes y de qué manera esto se relaciona con el fracaso escolar, con justamente la segregación y la repitencia. No se vayan, ya volvemos, tenemos mucho más para seguir psicologiando. So cruel, can't believe that I lose all my face in the pool. I got on my knees, just like liars and thieves, and I found it hard to find a day got left behind. I would trade it for a smile. Muy bien, seguimos psicologiando y bueno, estábamos diciendo, a ver, cómo lo que es el tema que hoy nos compete justamente las instituciones discapacitantes. Pasamos la palabra entonces a Andrea, que ya con micrófono en mano está pronta para hablar. Bueno, un tema más que interesante. Y cuando hablamos, o me parece que se resalta mucho la cuestión educativa, antes de... Como ustedes plantearon como disparador, como inicio del libro, este cuento que acá habíamos teatralizado, dramatizado, ¿no? ¿Cuál sería la metáfora que debiéramos compartir? Bueno, un poco siguiendo la línea de Daniel, el otro panelista, en realidad está tomado el cuento del episodio salomónico, de vivir por el justo medio, pero es simplemente objeto del ejercicio de una violencia. Me parece que es un poco lo que cuenta a partir de esa pareja parental que de alguna manera es el mundo imaginario, familiar, y que podría ser perfectamente extendido, digamos, el universo de la comunidad social, ¿no? Totalmente, totalmente. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestros panelistas que seguramente tendrán mucho para comentarnos y mucho para decir con respecto a... Lo que pasa es que tiene un viraje, una transformación, y no es lo mismo vivir por el justo medio que desmembrar. Me parece que lo que está en pugna ahí es justamente cómo las estructuras de poder, las estructuras jerárquicas, lejos de habilitar o de permitir apropiaciones subjetivas, lo que generan son situaciones de cronicidad, situaciones pasivas, situaciones donde el otro